Pero hoy quiero compartir algo que es fresco en mi corazón y creo con todo mi ser que es palabra del Señor. Espero que todos podamos entender el llamado de atención de Dios para cada una de nuestras vidas. Primeramente, creo que el cristianismo debemos tener una seguridad en nuestro ser de que Dios está vivo. La situación por la cual cada uno podamos estar pasando, por muy difícil que sea, lo importante es que Dios esté vivo en nuestro corazón. En nuestras vidas, muchas veces la adversidad nos despierta para palpar y tocar al Dios vivo. Muchas veces decimos una realidad bíblica de que Dios está vivo, que servimos un Dios vivo, no adoramos imágenes ni de piedra ni de madera, sino que adoramos a nuestro corazón al Dios que está en los cielos y al Dios que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo y a través de Jesucristo el Señor, que nos dio vida y vida en abundancia. Por eso entiendo que tiene que haber un despertar en el pueblo de Dios. Tiene que haber un despertar porque si bien sabemos estas verdades bíblicas, las declaramos de que Dios está vivo, que tenemos un Dios que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene un Dios que nos abraza, tenemos un Dios vivo. Si bien decimos todo esto, creo que debemos despertar y debemos salir de nuestra comodidad, romper nuestro conformismo. No siempre es fácil. Yo lo digo por mí mismo, años que uno lleva en el cristianismo, sirviendo al Señor, pero hay épocas, hay etapas de nuestras vidas que nos acomodamos, nos conformamos, sabemos que Dios está vivo, pero muchas veces falta esa realidad viviente en nuestro corazón. Y creo que es necesario romper con ese conformismo, aunque no sea fácil. Hay un precio a pagar, pero sí es necesario porque si nos conformamos, dejamos que el conformismo tome posesión de nuestro corazón y de nuestras vidas, empieza a haber una inclinación hacia la apatía y luego de ahí puede llegar en muchas vidas la apostasía, o sea, negar la fe, porque la apostasía es negar la fe. ¿Sí? Y creo que la fe, la palabra de Dios nos dice y nos exhorta que sin fe es imposible agradar a Dios. Si somos honestos, o si yo soy honesto conmigo mismo, tengo que reconocer que en muchas etapas de mi vida he sido un hombre de poca fe. Quizás usted no, usted siempre ha tenido fe, usted ha sido más espiritual. Yo respeto, estoy de acuerdo. Pero en muchas situaciones me ha faltado la fe. Jesús, Él oró por los discípulos para que no les faltara la fe. Quiere decir que si Él oró para que no les faltara la fe, quiere decir
que es posible o sería posible que en algún momento les faltara la fe. Siempre pienso y digo que esa oración de Jesús no solamente fue para los discípulos, sino que también nos ha alcanzado a nosotros. Y por la gracia del Señor hoy estamos aquí. Muchos o algunos pueden estar aquí justamente rompiendo la comodidad, rompiendo el conformismo. ¿Por qué? Porque queremos más de Dios. Queremos conocer más al Señor. El espíritu del cristianismo y su destino, en medio de tanto conocimiento o saber y arte, o el arte, está arrastrando y podría arrastrar a muchos más cristianos a alejarnos del Dios vivo. Confiamos en lo que sabemos. La libertad que muchas veces decimos que tenemos en Cristo Jesús, y es verdad, porque en Cristo Jesús somos libres, pero muchas veces esa libertad se nos ha transformado en libertinaje. Hermanos, espero que nadie se enoje conmigo esta mañana, pero quiero transmitir lo que realmente siento para mí mismo, ¿sí? A veces hay momentos que uno puede llegar a una edad y decir, bueno, ¿para qué te vas a molestar tanto? ¿Para qué vas a pelear tanto? Si puedes estar bien con todo el mundo, dar la razón a todo el mundo, tener amigos porque tú les das la razón. Y a veces hasta tenemos la tendencia de tirar la toalla para vivir tranquilos. Pero quiero decirles algo en esta mañana. Si usted ha tenido un encuentro real con Dios, si usted realmente ha tenido esa marca del Espíritu Santo en su corazón y su vida, Dios no lo va a dejar tranquilo. ¿Sí? Dios nos va a sacudir, porque Dios tiene un pueblo que realmente Él está celoso de ese pueblo. Y creo que estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza, en nuestro conocimiento, en lo que sabemos, en el arte. Y cuando digo todo esto, no estamos contra el conocimiento o el saber, ni contra el arte, sino que lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo en esta mañana, que Dios es el Dios del conocimiento, y que Dios es el Dios del arte, y que Dios es Dios, y que por encima de Él no hay conocimiento ni arte. Y por eso es triste cuando en medio del pueblo de Dios el conocimiento, el saber, la razón, el arte toma un lugar por encima de Dios. Y en esta mañana quiero compartir este sentir, porque sé que la voluntad de Dios es conducir al ser humano a una plena libertad. Estamos buscando la libertad en muchas cosas, en la política, en la religión, en la economía, pero permítame decirle, no hay libertad afuera de Cristo. Quizás cuando económicamente estamos bien, hasta nos olvidamos de Dios.
No debiera ser así, pero muchas veces es así. Clamamos, buscamos a Dios cuando las cosas no nos van tan bien. Por eso Dios quiere entregarnos todo lo suyo, pero que Él sea siempre el primero en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por eso cuando dice la Biblia que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, y cuando dice en todas las cosas, es en todas las cosas, pero hay una condición: así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que lo primero es nuestro espíritu, es nuestra alma. ¿Cuánta gente vive una vida de diversión, una vida de libertad económica, pero en su alma, en su interior, están atados? Por eso muchas veces los cristianos ni siquiera nos damos cuenta de esa verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Cuando nada, absolutamente nada, nos puede atar, con dinero o sin dinero, con salud o con no tanta salud, en persecución o en paz, somos libres en Cristo Jesús. Porque la libertad no es lo que hay al exterior nuestro, sino lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces, aún siendo cristianos, nos falta libertad. Y permítame decirle el porqué: por falta de fe y confianza en el Dios vivo. Así que la libertad que Dios quiere para nuestras vidas solamente está en Jesús. Jesús nos hace libres. La verdad nos libera y la verdad es Cristo Jesús. Es fácil dejarnos llevar por lo que vean nuestros ojos, ¿sí? A mí me gusta ver la cultura, me gusta conocer la historia de los países, de los pueblos. Me gustan muchas cosas. Y en estos días incluso podía ver alguna cosa de la cultura de mi pueblo que hacía años que no lo veía. Y sí, que a cierto punto me alegraba, pero por dentro decía: Señor, esta cultura no me trae libertad. Puedes alegrarte de ver algo que a tu vista, a tus ojos es bonito, está bien. Te puedes identificar en parte, pero adentro no hay identificación. Porque la identificación solamente está en Jesús, nuestro Señor. Así que es fácil ser guiados por nuestros ojos naturales, pero Dios nos está llamando a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Y qué es toda verdad? Jesús. Él es la verdad. A veces decimos: yo digo la verdad, yo tengo la verdad, pero nadie puede decir: yo soy la verdad. Jesús sí. Él dijo y Él es la única verdad. Como cristianos, creo que Dios está transformando nuestra mentalidad, nuestro corazón. Pero permítame decirles algo, hermanos. Lo que Dios está haciendo no es para que nosotros nos veamos mejor que los demás, sino que lo que Dios está haciendo en nosotros es porque Él desea que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Por supuesto, cuando somos transformados, cuando caminamos de fe en fe, de victoria en victoria y de gloria en gloria, por supuesto que la imagen de Jesucristo se apodera de nosotros, de nuestro interior, y hay un cambio.
pero no para que la gente nos vea mejor, sino que hay un cambio para agradar a Dios y para que haya una expresión en nuestras vidas del poder de Dios. Al mirar un poco la historia bíblica, estaba mirando acerca de los fariseos. Y muchas veces nosotros hablamos de los fariseos y Jesús mismo dijo que ellos eran hipócritas porque ellos daban los diezmos de todo, pero se olvidaban de la justicia y del bien. Pero permítame decirles que si estudiamos bien cómo eran los fariseos, como personas en sí religiosas, eran lo mejor de lo mejor. En apariencia eran lo mejor de lo mejor, pero sus corazones estaban lejos del propósito de Dios. Conocían la ley, expresaban la ley, enseñaban la ley, vivían la ley y aparentemente parecía que era todo extraordinario. Pero cuando Jesús llegó, cuando Jesús vino, empezó a mirar a sus corazones y a llamarles la atención acerca de la verdad. Que lo que había en el exterior, la forma como ellos actuaban, no era otra cosa sino como sepulcros blanqueados, por afuera blancos, pero por adentro llenos de huesos y de carne podrida. Jesús les estaba diciendo, mirad adentro de vuestro corazón. En cierta manera Jesús no los acusaba, sino que les enseñaba, porque en cierto momento cuando Jesús les dijo, lo que ustedes hacen, diezmáis la mente y de todo, pero os olvidáis de la justicia. Y dijo algo, podéis hacer esto que os digo, sin dejar de hacer lo otro. Estaban incompletos. Y muchas veces el cristianismo en la vida de cristianos está incompleto. Hacemos una parte y nos olvidamos de la otra. Por eso hay crítica, hay murmuración dentro del pueblo de Dios. Hay acusación de unos contra otros. ¿Por qué? Porque estamos mirando afuera y no adentro de nosotros mismos. Y Jesús lo que les estaba diciendo esto, es hora de que ustedes vean, se den cuenta que lo importante es lo que hay en el corazón. Hermano, tú eres responsable por lo que piensas, por lo que dices y por lo que haces. Y yo soy responsable por lo que digo, por lo que pienso y por lo que hago. Y nunca me puedo justificar con los demás. ¿Cuántas veces decimos, bueno, la iglesia son fariseos, o aquel hermano, aquella hermana, déjalos? Pero es tiempo de mirar por nosotros mismos. Por eso, en esta mañana no estoy diciendo algo o exhortando acerca de que tenemos que ser los mejores. No, solamente tenemos que ser como Cristo es. Porque lo que para nosotros muchas veces ser lo mejor, para Dios es lo peor. Sí, estaba escuchando acerca de una madre que nació en la iglesia, creció en la iglesia. Se alejó de las cosas del Señor. Tiene hijos. La pareja de su hija no es un hombre, es una mujer.
Y ella está contenta por eso, porque por lo menos su hija no vendrá a casa embarazada. Terrible. Pero esto es así. Otra jovencita dice que, ¿por qué nos hacemos problema con todo esto? Lo que el mundo llama normal. Si la moda es la moda y tenemos que aceptarla. Yo le voy a decir algo. Para los cristianos no hay moda. Para los cristianos lo que hay es la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos jugando? ¿Sí? El enemigo trata de que nosotros podamos hablar mucho de los fariseos porque nos pensamos que somos mejores que ellos. Posiblemente alguna vez tendríamos que mirarnos al espejo y decirnos, eres un fariseo. Y yo le digo algo en esta mañana. Si no le dijera lo que estoy diciendo, yo sería un fariseo. Le podría hablar muchas cosas bonitas. Le podría decir que todo va bien. Que usted vale mucho. Y es una verdad, usted vale y yo valgo, pero valemos para Cristo. Hermanos, el mundo nos aborrece cuando hablamos del amor de Dios, pero los que están abiertos a Dios están escuchando la palabra del Señor. El sentido eterno de Dios no es las ceremonias. Culto, una reunión la podíamos tener esta mañana como la hemos tenido. Pero si nuestra alabanza, si nuestra adoración no fuera hacia Dios, ¿qué sería el culto? No sería culto, sería culto a la carne, que en algunos lugares esto es. Y que muchas veces nosotros mismos esto es. Lo eterno o el sentido eterno de Dios no es la ceremonia, sino que es el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Digo todo esto para que podamos entender a lo que quiero llegar en esta mañana. Y lo que quiero llegar en esta mañana es que yo por lo menos quiero conocerle más a Dios. Quiero librarme del conformismo. Sacudir mi corazón de la religión. Llámese como se llame. Porque a veces hemos llamado a algunas religiones religiones y a veces los evangélicos también tenemos nuestra propia religión. Pero que sepamos cuál es la religión que Dios quiere para nosotros. Así que si queremos conocer más a Dios, tenemos que pagar un precio, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a obedecer a la palabra del Señor. ¿Sabe? Hace unos años atrás, sobre todo en los movimientos pentecostales carismáticos, yo me considero pentecostal. No estoy, pero sí, porque creo en el Pentecostés. ¿Sí? Por eso me considero pentecostal, no por otra cosa. ¿Sí? Pero que antes veíamos demonios por todos lados. ¿Sí? Por todos lados. Y hoy no vemos ningún demonio. Parece que todos están mansitos, ¿sí?
¿Sí? Hoy no vemos ningún demonio. Todo está bien. Pero qué decirles en esta mañana que los demonios, a verlos, hay. ¿Ah? Y nos acomodamos. Todo empieza a ser normal. Tenemos que anhelar vivir a Cristo, vivir en la palabra, vivir el Evangelio. Creo que es un desafío que Dios nos llama, porque muchas veces, y creo que nadie se anima a decir, por lo menos un cristiano no se anima a decir que no conoce a Dios, pero nuestros hechos en la fe y a veces nuestras palabras lo están diciendo o están demostrando que no conocemos bien a Dios. Por eso en estos días hay algo en mi corazón. Yo quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte más. No estoy satisfecho. Parece que uno llega a un nivel y ahí está. Y en vez de avanzar, parece que retrocedemos en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hoy hasta incluso se dice que los cristianos no tienen que orar ni ayunar. No hace mucho escribí algo en el Facebook y puse, bueno, si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa. Y he recibido muchos mensajes de pastores decir qué falta de fe tengo. ¿Cómo si Dios quiere? Dios quiere. Yo le tengo que decir, pues tenemos que sacar esa página de la Biblia, porque la Biblia nos enseña que debemos decir si Dios quiere. Orar, no hay que orar. ¿Sí? Esto es lo que la filosofía, la teoría de muchos de nuestros días. Si somos hijos del rey, no hay que orar. Hermanos, la oración es la comunión íntima con Dios. Es la relación con Dios. No nos dejemos llevar por historias que no nos llevan a ningún lugar en la vida espiritual, sino que todo lo contrario, lo que nos hacen es retroceder en la fe. Por eso hay tanta gente involucrada en lo que la Biblia condena y lo que la Biblia dice no. Hay tantos que dicen sí. Hermano, a usted le cuesta decir no a algo que la Biblia dice que sí. Pero no es solamente a usted, a mí me cuesta también. Nuestra carne tiene que morir, nuestro yo tiene que entregarse al Señor. Es la voluntad de Dios. Por eso digo, la ceremonia a veces es tan bonita. Sí, Dios, yo hago tu voluntad, todo lo que tú quieras. Pero a lo mejor salimos a la puerta y empezamos a hablar mal de alguien. ¿Me entiende? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es que hable mal? Hermanos, nuestra vida no se esconde de Dios. Dios lo sabe todo. En estos días, mientras araba la tierra, cosa que hacía años que no lo hacía, pero al último momento digo, voy a arar la tierra. ¿Sí? Y bueno, cogí un multicultor pequeño, y aquello a veces necesita uno tener un poco de músculo ahí. Y empecé a arar la tierra. Y mientras araba la tierra, algo empezó a venir a mi mente y a mi corazón. Y pensaba acerca de mi padre, como lo hacía él. Lo hacía a veces con una asada,
que eso era fuerte, era duro. Después lo hacía con un caballo, con el arado. Y empecé a pensar y la palabra me empezaba a venir a mi mente, como él hacía todo esto. La tierra es la misma. Las semillas se han reproducido a través de los años y se siembran las mismas. Las herramientas para arar pueden ser las mismas o parecidas, pero el proceso y los resultados tienen que ser siempre el mismo. Y a veces lo cambiamos todo. Cambiamos la herramienta y cambiamos todo. Pero yo pensaba en esto y me venía a mi corazón y a mi mente. Digo, y a la vez una gratitud a Dios diciendo, Dios está detrás de un arado o de un multicultor. Tú nos hablas. ¿Sí? Y pensaba cuántas veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas que no oímos a Dios. Me acordaba de Eliseo, detrás del arado. Él recibió un llamado de Dios. Hermanos, Dios quiere hablarnos en este tiempo de una forma muy concreta a nuestros corazones. Porque incluso pienso que es posible que llegará el momento que no tengamos un lugar para dar el culto a Dios. Puede llegar un momento que no tengamos la libertad de estar juntos para dar culto a Dios. Pero donde quiera que estés, donde quiera que esté yo, allí debemos dar lo mejor de nuestro corazón y de nuestras vidas al Señor. Porque el templo de Dios, la casa de Dios, no son las cuatro paredes. La casa de Dios eres tú y soy yo. A donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, somos la casa de Dios. Y mientras estaba ahí detrás del multicultor arando, le decía al Dios de mis padres y a mi Dios, hay veces que parece que no te conozca. Perdóname. Nunca había tenido esta sensación o este sentir en mi corazón. Nunca. Pero esto me impactó tanto adentro. Hay veces que parece que no te conozca. Por mis actitudes, por mi forma de ser, por lo que pienso, cómo hablo, mi falta de fe. Perdóname. Y ahí le dije, Dios, tú eres mi Dios, eres el Dios de mi salvación. Eres el Dios de Israel, eres el Dios de Jacob. Tú eres el Dios todopoderoso, Dios. Tu presencia no depende del culto, de la ceremonia. Tu presencia depende de la comunión que yo tenga contigo. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que congregarnos, hermanos, que no tenemos que estar reunidos, porque la Biblia dice que debemos congregarnos. Pero la presencia de Dios no se limita en este espacio. La presencia de Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. La presencia de Dios tiene que ir conmigo a donde quiera que yo vaya. Ahí tiene que ir la presencia de Dios.
A veces sin querer, hasta del altar, le decimos del altar a la plataforma, hasta del mismo altar hacemos casi un Dios. No, la presencia de Dios, cuando es genuina en nuestro corazón y en nuestras vidas, aun cuando tú duermes, la presencia de Dios está contigo. Amén. Muchos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? He llegado a una conclusión. La respuesta está en nuestra propia vida y en el estilo de vida que vivimos. Porque una cosa es cuando nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y la otra cosa es cuando nos dicen, ¿qué tienes tú? Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Cuando la gente nos pregunta, ¿qué tienes tú? Que decir que algo han visto, algo sienten. La otra cosa dice, ¿dónde está tu Dios? Hasta hay personas que no cristianas, cuando nos escucha quejarnos, nos preguntan eso, ¿dónde está tu Dios? Cuando tenemos dudas, ¿sí? A veces los mismos incrédulos nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Si tanto me hablas de Dios, demuéstramelo. Vive esa vida de fe. Vivamos una vida de fe. Vivamos una vida que le agrade a Dios, hermanos. Y tenemos que decir muchas veces no al mundo, no a la carne, no al pecado y sí a Dios. Aunque nos duela, aunque nos cueste. ¿Dónde está el Dios de nuestra salvación? Acerquémonos a Él. Este es el tiempo de acercarnos a Él. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entiendo que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos un despertar en nuestros corazones. Vamos a leer unos versículos. Usted después puede leer todo en su casa, pero lea en su casa atentamente en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 11 al 40. Usted encuentra ahí una historia hermosa y a la vez dolorosa, pero una historia de hombres de fe, de hombres que han sabido ir en contracorriente en su época y nada, absolutamente nada, los hizo callar, sino que hablaron el Evangelio, la palabra de Dios. Hombres de oración, hombres de poder, también había mujeres de oración, mujeres de poder. Hombres que no estaban sujetos solamente a la reunión o al culto o a la ceremonia, sino que eran hombres y mujeres que conocían al Dios vivo. Hermanos, si algo la iglesia necesita conocer en este tiempo es al Dios vivo, al Dios verdadero. Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel, después de algunas acusaciones y después que los metieron en la cárcel, ellos mientras estaban allí, dice la Biblia, que oraban y alababan
al Señor. Y en medio de esa situación difícil, la palabra no corría. Que este era el mayor empeño y deseo de Pablo, era que la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, al estar encarcelado, parecía que la cosa quedaba ahí y que eso no había solución. Sin embargo, allí ellos oraban, cantaban y oraban a Dios. Eran hombres que conocían al Dios vivo. Había una experiencia real, genuina. Por eso cuando escucho a algunos cristianos, cuando se les pregunta, si hoy el Señor viniera por tu vida, ¿tú estás seguro de la vida eterna? Algunos te dicen, yo no sé lo que es eso. Yo sé que Jesús me ama y que yo le amo. No. O tienes que estar seguro o no estás seguro. ¿Sí? Porque que Dios me ama, que Dios ama a todo el mundo. Aun aquellos que lo rechazan, Dios les ama. Pero la salvación es para aquellos que lo reciben a Él. Pero cuando algunos dicen, no, solamente sé que me aman. Esto es una señal de que no se conoce a Dios. No se conoce al Dios vivo. Quizás hemos tenido una información, pero cuando se conoce al Dios vivo, hermanos, aunque haya momentos difíciles, momentos de debilidad, pero nadie te va a poder quitar lo que Dios te ha dado. Nadie. Cuando la gente me dice acerca de la sanidad, y la gente dice, bueno, pero eso quizás es la mente y tantas otras historias. Yo sé que hoy Jesús sigue siendo el mismo. Para salvación, para liberación, para la llenura del Espíritu Santo y para sanar a los enfermos. Lo he visto, lo vivo. Aunque todo el mundo me dijera lo contrario, yo sé lo que he vivido. Hay una marca en el corazón. La iglesia necesita la marca de Cristo en el corazón, en las vidas. Porque habrá momentos difíciles, como Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel. Pero permítame decirle algo. Cuando conocemos al Dios vivo, siempre hay manifestación de Él. Y dice que mientras ellos cantaban y oraban, hubo como un terremoto. Se abrieron las puertas. El carcelero, una responsabilidad tremenda. Se quiso quitar la vida. Pablo dice, no lo hagas. Y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Aleluya. El poder de Dios en acción. No estaba limitado el poder de Dios a la ceremonia religiosa. El poder de Dios está en ti, está en mí, está en cada uno de los que creemos realmente en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Los antiguos griegos, además de 12 dioses principales que tenían, y otros muchos más dioses que no eran tan importantes, además de esos 12 dioses y esos otros que no eran tan importantes, adoraban a una deidad que ellos llamaban agnostos theos, que quiere decir el Dios desconocido. Tremendo, ¿no? En medio de una cultura tan grande,
en medio del arte, de la religión, adoraban un Dios desconocido. Usted sabe que Grecia fue una potencia, ¿no es cierto? En el conocimiento de la razón, el arte. Y tenían tanto conocimiento, tenían tanta arte, que hasta les alcanzaba ese conocimiento y esa arte para adorar un Dios desconocido. Tremendo, ¿no? No eran personas incultas, no. Sabían una cultura. En Atenas hubo un templo dedicado a ese Dios no conocido. Y sabe, cuando empiezas a leer la historia, empiezas a hacer comparaciones. Permítame que le diga algo en esta mañana. En mi corazón hay como una voz de alerta. Posiblemente en una parte de la iglesia del Señor, en una parte del cristianismo, algunos empiezan a adorar a ese Dios desconocido. ¡Wow! ¡Qué caras! Sí, porque adoran, alaban, pero no lo conocen. Sería triste, ¿no es cierto? ¿Usted ama o podría amar a alguien que no conoce, que no sabe ni si existe? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que Dios quiere traer una frescura en medio de su iglesia. La presencia real del Espíritu Santo. No fabricar algo. La presencia de Dios no se fabrica. La presencia de Dios se vive. Pueden haber muchas imitaciones, pero ninguna puede llegar a lo más íntimo de nuestro corazón. Solo Dios. Solo el Espíritu de Dios. Hermanos, que puede haber un despertar en nuestro corazón, que cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, el culto es a Dios. Pero al Dios que conozco. Sí, al Dios que conozco. Él es mi Señor, es mi Salvador, es mi libertador. Él es el que, mi ayudador. Él es el que consuela mi corazón. Él es el que me ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Este es el Dios que conozco. No es el Dios que se me parece o no se me parece, que esto, aquello o lo otro. Tanto conocimiento, a veces tenemos la cabeza que no se aguanta en el cuerpo, ¿no? Nos hace tambalear de un lado para el otro. ¿Para qué tanto conocimiento si la vida no está? Alguien dijo, lo más pobre saber religiosa se vuelve a levantar como ganancia en este tiempo, como fue en ese antiguo altar que se encontraba en Atenas.
el pobre saber religioso se vuelve a levantar en medio del pueblo de Dios. Mucho saber, ¿sí? Sabemos todo, ¿sí? Mucha cultura. ¡Wow! Nadie se pone contra mí pensando que no amo la cultura. Amo la cultura. Pero no permito que ninguna cultura esté por encima de mi Dios. No permito. Y amo la cultura. Mi esposa es una amante de la cultura. La tengo que llevar ahora, ¿a dónde es? ¿Al Prado? Y le prometí, la tengo que llevar. ¿Qué vamos a hacer? A veces mejor estar callado, ¿no? Es un amante de la cultura. Tan amante de la cultura que en Nueva York una vez visitamos casi todos los museos en Nueva York. El último y yo ya no daba más. Me senté en un banco enfrente de un cuadro ahí con las bolsas ahí en la mano y ella se fue dando vueltas. Y la gente que pasaba, la gente me veía ahí y pienso que la gente pensaba, este hombre debe estar enamorado de ese cuadro. Y yo lo que estaba ahí mirando y cansadísimo y esperando que ella volviera. La gente, había una distancia entre el cuadro y donde yo estaba sentado. No había ni una persona que pasara delante mío, todos por detrás, para no cortarme la inspiración. Así que yo sé lo que es la cultura, pero ella más que yo. Hermanos, que no nos laven la cabeza poniendo la cultura y el saber por encima del Evangelio de Jesucristo. Saber mucho, tener mucha arte y ausencia del maravilloso poder de Dios, el destino del cristianismo sería hundirse completamente. Pero permítame decirle algo, que la iglesia del Señor, sus ojos en los ojos de Dios están sobre ella. Y Él pagó el precio por su iglesia. Ni el arte, ni el saber, ni el diablo, ni los demonios, ni la religión, nadie va a poder con la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia verdadera de Jesucristo tiene y debe manifestar la gloria y el poder de Dios. Por eso entiendo que debemos ser personas equilibradas, pero que en nuestro corazón debe estar siempre la prioridad de Dios en nuestras vidas. Luego, como la hora ha llegado, quería hacer referencia a algunas palabras de Pablo, así que usted puede leer en su casa en Hechos 16 y luego también lo que han en Hechos 17 y luego cuando Pablo, y este versículo sí, que yo quiero leerlo en esta mañana, que es el versículo 16 del capítulo 17, dice que mientras Pablo los esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que corrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían,
querrá decir, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es el predicador de nuevos dioses. Pero algunos, dice la Biblia, que habían aceptado a Jesús, el Evangelio de Jesucristo, y aunque les parecía fuerte la palabra de Pablo acerca de la muerte y resurrección de Cristo, algunos aceptaron al Señor en sus vidas. Y la Biblia nos habla que Pablo en el versículo 8, del versículo 17, dice: al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fue cuando estaban presos, los soltaron. Y dice la palabra del Señor que Pablo, cuando él volvió a casa de Lidia, y que después en Atenas, pues él sentía esta carga en su corazón. ¿Por qué? Porque al ver a los griegos, que ellos eran gente muy religiosa, ¿sí?, y adoraban al Dios desconocido, al Dios no conocido, el cual pues para ellos era una adoración en sus corazones y en sus vidas. Y Pablo, pues lo que les quiso traer fue el verdadero evangelio de vida para salvación. Decir que lo importante en estos días es que el evangelio de Jesucristo esté en nuestro corazón, en nuestras vidas, no solamente para predicarlo, sino para vivirlo. Que nuestra vida sea una vida que primeramente agrada a Dios. Amén, una vida de fe. Y esperamos con todo el corazón que Dios se mueva con su poder en medio de la iglesia. Yo espero, hermanos, que la palabra del Señor pueda traer fruto a cada vida y que nos levantemos en fe. Yo no estoy satisfecho, estoy contento, agradecido, pero sé que Dios quiere hacer algo más. El culto a Dios, lo que le damos es lo más importante cuando es al Dios que conocemos, al Dios de nuestro corazón, al Dios de nuestra salvación. Pero en medio de ese culto a Dios, Dios quiere moverse con su Espíritu Santo. Dios quiere moverse con su poder. Amén. No importa los que nos aplaudan o los que no nos aplaudan. ¿Sí? Pablo lo tenía muy claro. Aun cuando había aquella muchacha del capítulo 16, cuando ella decía, bueno, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. ¿Sí? No necesitamos la aprobación de los hombres, lo que necesitamos es la aprobación de Dios. Amén. Y por eso Pablo le mandó callar al Espíritu. La autoridad que había en la vida de Pablo lo hizo callar ese espíritu. Por supuesto, los que hacían negocio con ese espíritu no estaban contentos. Hermanos, que la iglesia del Señor pase a ser la iglesia del Señor y no la iglesia de los hombres. Amén. Y que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en nuestras vidas.